Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Gracias, Señor mío y Dios mío, por esta oportunidad para llevar un mensaje que nos dejó de enseñanza el apóstol Pablo. Y hacemos una oración cortita para que este mensaje salga como debe de ser. Gracias, Padre Santo y Padre amado, porque tú eres bueno, tu amor, tu misericordia está siempre delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta misión que nos has puesto, a todos los que predicamos tu palabra. Bendícelos, cuídalos, redargúyelos, enséñalos, Señor, y que no la corten ni tuerzan tu santa y bendita palabra, porque dice en la Sagrada Escritura de Apocalipsis: hay de aquel que le corte, le tuerza esta palabra, y por esas cosas será quitado su nombre del reino de los cielos, del libro de la vida. Bendito sea Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, paz a vosotros de Dios, de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mire esa forma de explicarnos Pablo a través de su palabra. Siempre las bendiciones para todos los que seguimos, para los hermanos, para los nuevos. ¿Cómo se puede fortalecer? Con la palabra de Dios. Porque como dice en toda la Biblia, pero especialmente para el consejero, pues Salomón, ¿con qué limpiará el hombre su camino sino con la palabra de Dios? Es la única de quedarse limpio. 4. La gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Sigamos con el apóstol Pablo, que todo pertenece al mismo tema. De tal manera que nada os falta en ninguno don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de vuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque todo lo que fuimos llamados es para tener una comunión con Él. ¿Qué es una comunión? Una relación, porque nosotros no tenemos ninguna religión. Es una relación directa con Dios, con el soberano, con el eterno, con el que hizo este libro que se llama el libro del futuro, la historia del futuro, porque el futuro lo conoce solamente Dios. Como ahora se puede ver todo lo que está pasando en el universo, en el mundo, cumpliéndose la palabra punto por punto. 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y eso, mire, Pablo en la época de él, pero hoy esto se está viviendo casi continuamente. Las contiendas, y es entre hermanos, y las divisiones. Porque las divisiones, eso comenzó ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo este querubín? La primer división que se formó
de las cosas santas de Dios con el Padre fue en el cielo, cuando el ángel, hasta ahí no era Satanás, el ángel hizo la división, y cuando conquistó las 3 partes de los ángeles, entonces le declaró la guerra al Señor. Así que tengan mucho cuidado, por eso es importante conocer la palabra. Cuando conocemos, entonces sabemos de quién nos vamos a defender y cuáles nuestras armas. La oración, la lectura, el ayuno, entonces viene el Señor, está al frente, porque Satanás cuando nos ve, ya no nos ve como hombres, sino a través de la sangre de Jesús. Cualquiera que nos quiera hacer daño, Satanás no puede, porque nosotros somos lavados y salvos a precio de sangre. Por eso el Señor fue a la cruz. ¿Para qué? Para darnos una vida eterna. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí nos explica, porque había unas pequeñas contiendas, que yo soy de él, del otro, pero mire lo que dice Pablo. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Yo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Cayo. Él bautizó a 2, como eso se puede ver en Hechos 18:8, en Hechos 19:29, en Romanos 16:23, cuando ya quieran escudriñar y quieran conocer un poquito más de la palabra de Dios. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De las demás no sé si he bautizado a algún otro. Bendito sea Dios. Mire, ¿por qué dice eso? ¿Por qué fue? ¿Para qué fue llamado él? Pero no, que lo diga la misma escritura. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué pasa hoy? Pura palabrería, pura vanidad que no tiene ningún sentido. Historias huecas de filósofos que leen cartas y sacan unos mensajes, en vez de sacar los mensajes que están aquí en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para edificar y salvar al pueblo de Dios. Pero como también ya se sabe cuántos son los salvos y cuántos son los que se van a perder. Todo eso está escrito. Para el que lee, para el que escudriña, el Señor se manifiesta con su poder, dándonos el conocimiento y el entendimiento de la santa palabra. Y así uno, pues cualquier cosita que se le escape, pero no está tratando de meter una cosa que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, sino de acuerdo a la Sagrada Escritura y al mandamiento de Cristo Jesús, el Hijo del Soberano, el Eterno, pero que es una sola persona, pero Él vino como carne, porque Él nació de una mujer, de Miriam, pero que hoy es conocida como María. Bendito sea Dios. Y desde que fue profetizado ya sabía quién iba a ser Él. Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesús tiene tantos nombres. Bueno, que un día eso va a presentar el cuadro completo. Pero Satanás también tiene una cantidad de nombres, ¿no? La serpiente antigua, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ese tiene todo lo que es malo. Bendito sea, bueno, no se le puede decir por sus palabras porque no es correcto. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan a vosotros es poder de Dios. Por eso, porque lo que se pierde es locura, no lo entienden, ni lo van a entender. ¿Por qué? Porque no quieren entenderlo, aunque uno le explique. Pero como también el Señor dijo, no hay que estar dando tampoco al que no quiere oír, no se puede exigir, porque el Señor no exige a nadie. Todo el ser humano tiene libre albedrío, hace lo que le dé la gana. El problema es cuando pasa de esta vida a la otra, porque esta vida es eterna. La única diferencia es que esta carne muere, pero el otro yo, el parecido, como dijo Dios,
somos a la imagen y semejanza de Él. Y los que estamos, pues, lo veremos a Él tal como es en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entienden, este versículo es muy importante. El Dios de este siglo, pues claro, tiene pervertido a la gente. ¿Por qué? Con la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo viene de Satanás, de aquel ángel que era el mejor ángel. Dios le puso toda la inteligencia. Ni Salomón ni ninguno de ellos podía igualar, porque mire, ¿qué pasó a Salomón? ¿Por qué cayó? Porque él lo llegó a tumbar. Y quiso también a David, también 2 veces cayó David. Si al soberano, en el libro de Job, en el capítulo 2, puede ver qué es lo que hizo. Insistía, insinuando al Señor para que probara a Job. Pero con él lo avergonzó, porque ese varón fue perfecto. 21. Pues ya que en la sabiduría de los dioses el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura, porque para unos como esa es locura, pero bendito es lo que se convierte en locos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque está hablando clarito por la locura de la salvación y la locura de la predicación para salvar almas, no con locuras de seres humanos que escriben tantos libros como hoy, como está, por ejemplo, la mayoría pues son libros, revistas, que es realmente una suciedad mirar una revista de esas, pornográficas, historias que no tienen nada que ver, gente hablando de 2 millones, de 5 millones, de 30 millones de años, como oí una persona en las noticias, porque para mí en las noticias y la sagrada palabra de Dios, que dice que Palestina tiene 2 millones de años que fue fundada, y va a decir que 2 millones de años, cuando el mundo secular, con los diluvianos y todo, con pruebas por esta palabra, no llega a 30.000 años. Oiga, porque son locuras. Entonces, claro, yo veo, analizo y digo esta palabra porque no saben lo que dice, que Palestina estaba reconocida hace 2 millones de años. Bueno, que Dios lo perdone, porque la verdad no saben lo que hablan. Yo sí hablo con conocimiento, con la escritura y con cualquiera, para decirle, mostrarle las edades de los diluvianos, la edad de Sem, la edad de Abraham hasta Cristo y la edad de Cristo hasta hoy. Y estamos en los últimos días, estamos en la última generación. Bendito sea Dios. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos y ciertamente tropezadero para los gentiles, locura. Porque ellos nunca podían entender. Pero los que están llamados, aunque sea tarde, van a entrar porque ya están en el libro. Ahora el que se niega totalmente, pues ya por lo menos sabe dónde van. No tienen excusas. 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Están entendiendo? Porque la sabiduría de Dios es la que convierte a través de su palabra. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bendito sea Dios, bendita su santa palabra. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque según la carne no somos nada, porque la carne esta es débil y se puede
cualquier cosa a tomarlo, pero según el Espíritu no hay nada que nos pueda convencer a lo contrario de lo que es de la palabra de Dios, porque el Espíritu es el que identifica todas las cosas. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que así de facilito es como hoy. Hay gentes, hay hermanos que realmente no sabemos, somos analfabetos para aquellos doctores, conocedores. Ahora, doctores en qué no, porque también antes se llamaban los doctos, los rabinos, pero nunca entendieron la palabra de Dios y por eso fueron reprobados. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, porque para nosotros estar en la presencia de Dios con la humildad y con el conocimiento que Él nos ha dado, la revelación de la palabra, como lo dijo Jesús: lo que yo recibí del Padre, todo yo le daré a lo más vil de la tierra, para avergonzar a los grandes y letrados. Así de sencillito. ¿Pero por qué? Porque hablamos de acuerdo a la santa y bendita Escritura. Si hay un error, pero de pronunciación, no de intención. ¿Por qué? Porque no se puede decir porque yo soy un doctor en que aquello. Soy lo más humilde, un ignorante. ¿En qué? En filosofías humanas. Pero en el conocimiento de la palabra de Dios lo entiendo bastante, gracias al soberano que me ha dado ese conocimiento. ¿Por qué? Porque lo busqué. Y estos 30 y más años de esta vida que llevo, pero eso no es fácil. Eso cuesta, porque no hay un profeta, un apóstol, empezando por nuestro Señor, por nuestro Maestro, lo que Él sufrió. El único que sufrió más que Job se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Lo que Él padeció, ¿por qué? Para darnos una vida eterna y ir a glorificar allá en el cielo, para vivir y después descender a esta tierra, pero con tierra nueva y cielos nuevos. Y eso estamos ya al tope de que acontezcan todas estas cosas. Miren noticias. Bueno, el mundo entero está con problemas. ¿Y qué dice la Escritura? Pues ese es el toque del fin. Pero para nosotros, ¿qué tenemos que dar? Ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor mío y Dios mío, porque aquí perecemos verdaderamente. Pero esta palabra que tú dijiste, que si no acortaba los días, hasta tus escogidos se perderán. ¿Por qué? Las predicaciones hay que tener mucho cuidado. Como yo recomiendo a mis hermanos, hermanas, en el nombre de nuestro Cristo Jesús, lean la palabra. Todo varón, todo predicador, todos los pastores que hablan de acuerdo a la palabra, esos son de Dios. Esos hablan la verdad. Pero el que habla la filosofía humana, lea la palabra que dice, que habla el apóstol Pablo, inclusive nuestro Señor Jesús. La filosofía humana para nada sirve. Bendito sea Dios. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Completos, redimidos, ¿para qué? Para estar con el Señor Jesús. 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Jesús, en nuestro Dios. Capítulo 2, Corintios. Estas cartas son tan importantes porque nos enseña a entender lo que nos dejó el Señor Jesús. Porque Pablo es el apóstol número 13. Fue escogido, profetizado. ¿Para qué?
para que nos dé la enseñanza para nosotros los gentiles. Bendito sea Dios. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia. 2. Pues me propuse no haber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire Pablo, ¿habrá un hombre más preparado tanto en la ley como en la gracia que Pablo? No existe. Pablo es el número 1. ¿Y cómo dice en ese versículo? ¿Para qué? Él no vino a demostrar, sino con lo que Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. 5. Para que vuestra fe no se funda en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué está aconteciendo hoy? Toda la sabiduría de los hombres usando a la gente, y aplauden, se gozan y se ríen. Hablan mal de un profeta, como hay algunos, como de Moisés, de Pedro. Oiga, son los, vilanos para ellos. Pero Dios hará misericordia, porque en la verdad, como él dijo, porque no saben qué es lo que hablan. ¿Para qué? Para darse que saben más que ellos, por la ignorancia. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que se han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? Los demonios, porque ellos son los que están llevándose pues miles y miles, como está escrito. Porque Pablo, para enseñar, no hay como las cartas de él y de Pedro. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria. Ya fue predestinado, por eso se llama la historia del futuro, lo que vamos a hacer cuando esperamos con esa seguridad. Y todos mis hermanos y mis hermanas que conocen al predicador Pablo, siempre orando por este varón, como yo oro mucho por ustedes, porque sé que la batalla estamos hasta el fin, y que no vengan a convencer cualquier demonio a tratarse de robar las almas, porque Satanás se la conoce todas las artimañas, como se está viendo hoy, usando él mismo, subiéndose a los púlpitos, como está escrito en Corintios 11. Falsos apóstoles, falsos profetas. Hoy las profetizas, ¿cuántas hay? ¿Dónde están aquí que exista? El profeta es el espíritu del profeta que habla en los siervos, pero tiene que acontecer, porque hoy ya los profetas, lo dijo el maestro de maestros, el que dijo, me llamas maestro, bien lo decís porque lo soy. Él dijo, el último profeta nacido de mujer se llama Juan el Bautista, y aquel Juan el Bautista es Elías. Bendito sea Dios, el que descendió junto con Moisés para la transfiguración del Señor Jesús. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 8. Mas hablamos sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque nunca lo entendieron y lo conocieron. Fíjese Pablo con una expresión tan clara para poder nosotros asimilar a lo que estamos hablando y diciendo, para que ustedes atesoren en su mente, en su corazón. Pero ¿cómo? Leyendo todas las cartas de Pablo. Primera de Corintios es una enseñanza clásica,
cómo debemos de vivir entre los hermanos. Él es un consejero, por eso se llama el predicador, porque él no es pastor, él es predicador. Él revisaba las iglesias. Yo oí un varón predicador que dijo, sí, para ser apóstol tiene que tener unas 20, 30 iglesias. Oiga, ¿de dónde ha sacado? Los apóstoles ya fueron profetizados y ya escogidos por el Padre. Pablo lo dice también. Y Señor Jesús, pues bueno, la cabeza del apóstol. Por eso son 14. Pero pregunte cuántos son. A estos grandes, 12. Porque lo que oyen decir, pero no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque no escudriñan este libro. Aquí está todos. Cualquiera, pregúnteme a mí, no con jactancia ni con alevosía, con la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo el Señor. Amén. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. ¿A quién? A nuestro Señor. Ahí habla, si quieren buscar Isaías 64, 4, el profeta. Él da la respuesta sobre este versículo. 10. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre, escuchen bien, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué les dije en el versículo que pasamos para explicándole? Pero la Escritura le explica claramente, pero sino que uno cuando ya tiene, como dijo el mismo Señor, pues los que estamos con Dios, de Dios vamos a hablar. Y los que están del mundo, van a hablar del mundo, porque eso es lo que tienen en su mente y en su corazón. Llenos del mundo, pues del mundo van a hablar. Si nosotros estamos llenos del Señor, llenos de Dios, pues vamos a hablar de Dios hasta la muerte. Bendito sea Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, acabé de explicarle, pero aquí viene la explicación clara, que es de la misma palabra. Porque ese es lo que tenemos por dentro, sale por nuestros labios. Bendito sea Dios. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las palabras enseñadas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea Dios. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros lo entendemos y lo discernimos. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido esa misericordia y hemos buscado a través de su palabra, porque esta es la única verdad. Entonces, pero si ustedes aprenden, se ponen a leer, no de las palabras del hermano Pablo, del predicador Pablo, sino las palabras que están escritas, porque Él nos dejó para enseñar, para que ustedes empiecen a discernir, empiecen a buscar y sean salvos. Y entonces allá dice que nos veremos todos los hermanos juntos. 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién me puede juzgar de acuerdo a la palabra? Que hablen, se están hablando contra ellos mismos, sin conocimiento y sin entendimiento. Entonces, ¿para qué? Porque eso es lo que es ahí dentro de la palabra juzgar a lo incorrecto, pero corregir es bueno. Si a mí si en algo estoy en un error y un hermano me corrige, yo le doy gracias a Dios porque Él me ha enviado. ¿Para qué?
para que no vaya a desviarme. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta este versículo yo sufrí años, porque la mentira pues es fácil dejar, porque la mentira sale de aquí, pasa la lengua, pero tiene un tramo. Para mí fue totalmente fácil, porque era de verdad era mentiroso, que ni yo mismo me creía. Pero cuando los pastores, porque antes habían pastores, de verdad, pastores que conocían la palabra, en mi época, estoy hablando de 30 años atrás, y esa me ayudó. ¿Por qué? Porque oí el consejo de los buenos pastores y me ponía a leer. Me daban las 12, 1 de la mañana estudiando, y a las 6 tenía que irme al trabajo, pero me iba como una lechuga, porque el que sostiene la carne es el espíritu de vida, la carne no sostiene. Entonces ahí fui analizando, pero cuando Pablo predica que debemos tener como la mente de Cristo, que ahí sí está pues bastante difícil. Entonces esto me sirvió, este versículo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La palabra sabia del poderoso y soberano Dios, el único, el eterno, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó